Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para la vida. Mi nombre es Emilio García Marenco de la Iglesia de la Universidad de Loma Linda, California, Estados Unidos. Para nuestro estudio necesitamos la bendición de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por el privilegio de abrir tu palabra. Te suplicamos que abras nuestro corazón para que recibamos tu mensaje y podamos aplicarlo a nuestra vida hoy. En el nombre santo de Jesús oramos. Amén. En Hechos 2:4, el Espíritu Santo se manifiesta mediante el don de lenguas, una de las muchas manifestaciones del Espíritu Santo. Otras incluyen predicción del futuro, visiones, discursos inspirados, sanidad y aptitud para el servicio, entre muchas otras. Por supuesto, el Espíritu Santo es creativo y no hay límite a las posibilidades cuando se trata de las maneras en que Él se manifiesta. El don de lenguas no sucedió por ser la evidencia típica o la más importante del derramamiento del Espíritu Santo. Se manifestó porque era en ese momento necesario para lanzar la misión mundial de la Iglesia. Es decir, el llamado que se presenta en Hechos 1:8 requiere el don de lenguas para que los apóstoles pudieran superar las barreras culturales y llegar hasta los confines de la tierra con el Evangelio. Debían ser capaces de hablar los idiomas de quienes tendrían que escucharlos. Y eso nos ayuda a entender el pasaje de Hechos 2 del 5 al 12. Dice: moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, del cual hablamos en nuestra conversación anterior, se juntó una multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son todos estos que nos hablan galileos? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en nuestra propia lengua con que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Se estima que en el siglo I había entre 8 y 10 millones de judíos en el mundo,
y que por lo menos el 60% de ellos vivían en territorios fuera de Judea. No obstante, muchas personas que estaban en Jerusalén para la fiesta venían de países extranjeros y no hablaban el arameo, el idioma de los judíos de Judea en ese momento. Por lo tanto, en el día de Pentecostés, Dios escogió utilizar el don de lenguas, que consistió en que los cristianos les hablaban a sus compañeros judíos que venían de otras tierras, y ellos les oían hablar como si hablaban en su propia lengua. Algunos interpretaron esto diciendo que simplemente estaban borrachos, pero no podía ser. Los otros los oían hablar claramente y proclamar las maravillas de Dios en su propio idioma, y entendieron el mensaje que recibieron de ellos de tal manera que en esa ocasión 3,000 personas se convirtieron a Cristo y fueron bautizadas. Como dijimos, muchos de los habitantes de Jerusalén, al no ver de cerca lo que estaban ocurriendo, simplemente pensaron que estaban hablando una jerigonza desconocida. Pero la evidencia clara está en el texto mismo, en el que los visitantes decían: les oímos hablar en nuestra propia lengua. El milagro consistió en que los galileos sencillos ahora podían hablar un idioma que incluso unas horas antes no conocían. Para los judíos locales era borrachera. Para los que los escuchaban y entendían esas lenguas, era un milagro de Dios. Y amigo mío, cabe preguntarse, al ver las obras de Dios, si no ocurre a menudo que al no verles explicación, nosotros procuramos explicarlas dando nuestra propia interpretación humana. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él hace maravillas hoy como las hizo en el día de Pentecostés. Y conviene que en el temor de Dios, frente a las manifestaciones del amor de Dios, abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente, escuchemos la voz de Dios y en oración busquemos una comprensión más clara de sus propósitos, de sus planes, de sus acciones, de la manera en que Él actúa y de los métodos y recursos que utiliza para llegar a nuestros corazones y a los corazones de aquellos a quienes amamos. Pidamos a Dios que nos ayude a responder a su amor. Padre nuestro que estás en los cielos, te suplicamos que abras nuestros corazones para que puedan captar tu mensaje, entender tus propósitos, abrirnos a reconocer que muchas veces no entendemos lo que nos parece inexplicable y queremos darle explicaciones humanas. Ayúdanos a aceptar tus misterios como misterios y a caminar contigo con amor y por fe. En el nombre de Jesús. Amén.